Conocemos a los monstruos por sus armas. Las garras, los colmillos, el veneno. Son las herramientas de una muerte que, aunque terrible, es comprensible. Pero en el folclore más antiguo de Australia, existe una criatura cuyo método de caza desafía toda lógica. Un ser que no te desgarra, no te muerde y no te envenena. Su forma de destruirte es mucho más lenta, más extraña y quizás infinitamente más aterradora. Hoy nos adentramos en el corazón del bush para conocer la leyenda del Yaramá y Jaho. El sol golpea sin piedad la tierra roja del bush australiano. El aire vibra con el calor y con el canto incesante y ensordecedor de las cigarras. Una sinfonía de la supervivencia en uno de los parajes más hostiles del planeta. En esta inmensidad, la sombra es un tesoro, un santuario. Y ninguna sombra es tan densa y acogedora como la de una gran higuera, un ficus de tronco robusto y hojas anchas que promete un respiro del calor sofocante. Es bajo uno de estos árboles donde nuestra historia comienza. Un niño aborigen, o quizás un explorador perdido, se aleja de su camino y, agotado, decide descansar bajo el generoso dosel del árbol. El alivio es inmediato. Cierra los ojos, dejándose adormecer por la monótona música de los insectos. Pero entonces ocurre algo. El zumbido de las cigarras, que era una constante tan fiable como el propio calor, se detiene. No de forma gradual, sino de golpe. Un silencio absoluto y antinatural cae sobre el claro de la higuera. El aire, antes pesado y cálido, ahora parece cargado de una electricidad fría. El viajero abre los ojos, alerta. Es un silencio que no presagia nada bueno. El silencio que precede al ataque de un depredador. Instintivamente, mira hacia los matorrales, esperando ver a un dingo o a una serpiente. Pero la sensación de ser observado no viene de frente, ni de los lados. Viene de arriba, de las densas ramas sobre su cabeza. Antes de que pueda reaccionar, algo cae. Aterriza a su lado con un sonido sordo y húmedo, como el de un gran trozo de carne arrojado al suelo. No es una fruta, no es un animal conocido. Es una figura pequeña, de no más de 1 metro de altura, con un cuerpo regordete y sin pelo, y una piel de un extraño y vibrante color rojo. La confusión del viajero es total. La criatura se levanta torpemente. Su cabeza es desproporcionadamente grande para su cuerpo. Y su boca es una hendidura inmensa que ocupa la mayor parte de su rostro. No parece tener dientes. Es una visión tan grotesca y tan fuera de lugar que el miedo inicial queda eclipsado por una incredulidad paralizante. La pequeña criatura roja no emite ningún sonido. No gruñe, no sisea. Simplemente comienza a moverse hacia él. No camina de forma normal. Se mueve con un bamboleo extraño, como un niño pequeño que apenas aprende a andar, dando pasitos cortos y torpes. Avanza de forma lenta pero deliberada, con sus grandes ojos oscuros y sin párpados fijos en él. Sus intenciones son un enigma absoluto. No parece agresivo, pero su sola presencia es una violación de todas las leyes de la naturaleza que el viajero conoce. Es una criatura de un cuento oscuro, una pesadilla que ha cobrado vida bajo el sol australiano. El viajero sigue congelado en su sitio, fascinado y aterrorizado a partes iguales. La criatura está ahora a solo un brazo de distancia. Lentamente, levanta una de sus manos cortas y regordetas. Y es en ese momento cuando el viajero ve el detalle final, el que rompe la presa de su incredulidad y desata el pánico puro. En las puntas de los dedos de la criatura no hay uñas. Hay ventosas. Unos discos redondos y húmedos, como los de un pulpo, que se contraen y se expanden ligeramente. En ese instante, comprende que no está frente a un animal curioso, sino frente a un depredador de una clase que ninguna historia le había preparado para enfrentar. La mano con las ventosas se acerca a su brazo, y sabe que el primer contacto será el principio de un horror inimaginable. En el momento en que las ventosas de la criatura tocan la piel de su víctima, el destino queda sellado. El contacto no es violento, es frío, húmedo y extrañamente suave.
pero la succión que se genera es instantánea y de una fuerza sobrenatural. Es un abrazo imposible de romper. El viajero, en un arrebato de pánico, intenta zafarse, pero es como intentar despegar la propia piel de la carne. La pequeña criatura roja, con una fuerza que desmiente su tamaño, usa su peso para desequilibrar a su presa y una vez en el suelo, aferra sus otras 3 extremidades, pegando las ventosas de su otra mano y de sus 2 pies al cuerpo del humano. La víctima queda inmovilizada, no por cuerdas ni por garras, sino por el abrazo frío y tenaz de este parásito grotesco. Con la presa asegurada, podemos observar la anatomía de este ser de pesadilla. Su piel roja y lampiña es lisa y ligeramente gomosa, como la de un anfibio. Su cuerpo es blando y regordete, sin una estructura muscular visible, lo que hace que su fuerza sea aún más incomprensible. Su cabeza, grande y globular, se une directamente a su torso, sin un cuello discernible, y se bambolea ligeramente con cada movimiento. Y su boca, esa enorme hendidura sin dientes que cruza su rostro, es una maravilla de la evolución del terror. No está diseñada para morder o desgarrar, sino para un propósito mucho más extraño. Sus ojos oscuros y sin párpados no parpadean, no muestran emoción alguna, solo una concentración absoluta en la tarea que está a punto de realizar. Una vez adherido, el Yara-ma-Iha-ho comienza la primera fase de su alimentación. A través de las ventosas, empieza a succionar la sangre de la víctima. No es un acto frenético, sino un drenaje lento, metódico y casi silencioso. El único sonido es un leve y pulsante ruido de succión. La persona atrapada siente cómo su energía vital se desvanece, una debilidad que comienza en las extremidades y se extiende hacia el corazón. Un frío intenso recorre su cuerpo mientras su propia sangre es extraída. El terror de esta fase no reside en el dolor, sino en la impotencia. En estar plenamente consciente mientras un ser alienígena te vacía de vida, gota a gota, con una calma y una eficiencia escalofriantes. Pero la criatura es experta, sabe exactamente cuánta sangre extraer. Su objetivo no es matar a la víctima por desangramiento, eso sería un desperdicio. Su objetivo es dejarla en un estado de letargo perfecto, demasiado débil para luchar, demasiado exhausta para gritar, pero todavía viva. Es un acto de anestesia depredadora. El Yara-ma-Iha-ho no es un simple monstruo hambriento, es un granjero de terror, un ser que prepara a su presa para la cosecha. Cuando siente que la víctima ya no tiene fuerzas ni para temblar, el proceso de succión se detiene. El depredador ha conseguido su objetivo. La presa está lista para el verdadero horror. Con una lentitud deliberada, la criatura despega una a una sus ventosas, dejando 4 marcas circulares, rojas e hinchadas, sobre la piel de la víctima. Se aparta unos pasos, bamboleándose sobre sus pies cortos. El hombre yace en el suelo, con la visión borrosa, el cuerpo pesado como el plomo, capaz solo de observar. Y lo que ve es la última visión que tendrá como un ser humano completo. El Yara-ma-Iha-ho inclina su enorme cabeza hacia atrás, y su boca, esa hendidura sin dientes, comienza a abrirse. Se abre, y sigue abriéndose, dislocándose de una forma anatómicamente imposible, hasta que su cabeza entera se convierte en una caverna roja y carnosa, un abismo oscuro listo para tragar el mundo. Ya no es una boca, es una tumba viviente, y se acerca, lenta e inexorablemente, para dar comienzo al festín. Con la víctima indefensa a sus pies, el Yara-ma-Iha-ho comienza el acto para el que su extraña anatomía fue diseñada. Su boca, ya desproporcionadamente abierta, se estira aún más, desafiando las leyes de la física. No hay un ataque violento, no hay un desgarro de carne. Es un proceso mucho más metódico y, por ello, más terrorífico. Es un engullimiento. La criatura posiciona su boca sobre los pies de la víctima y, como una serpiente, comienza a tragarla entera, lenta e inexorablemente. La víctima, aún consciente pero paralizada, experimenta el horror supremo.
ser consumido vivo, ser arrastrado hacia una oscuridad cálida y palpitante, sintiendo la presión de las paredes carnosas de la garganta del monstruo a su alrededor. El mundo exterior desaparece, reemplazado por una oscuridad absoluta y el sonido ahogado del latido del corazón de la bestia. Una vez que la presa ha sido completamente engullida, el comportamiento del Yara Mayhajo cambia drásticamente. Su energía depredadora se desvanece, reemplazada por una profunda letargia. Con el estómago visiblemente abultado, la pequeña criatura roja se arrastra o se bambolea pesadamente hasta un lugar protegido, a menudo de vuelta a la sombra de su higuera. Allí, se enrosca sobre sí misma como un animal satisfecho y cae en un sueño profundo que puede durar horas o incluso un día entero. Desde fuera, la escena es casi pacífica, una extraña criatura durmiendo una siesta bajo el sol australiano. Pero es una paz macabra, la calma de una tumba viviente que está, en ese mismo instante, procesando y transformando la vida que ha consumido. Al despertar, el ciclo continúa. El monstruo se despereza y su cuerpo comienza a sufrir una serie de espasmos violentos. Se arquea, su enorme boca se abre de nuevo, y con una arcada profunda y gutural, regurgita a su víctima sobre la hierba en una piscina de fluidos digestivos y baba anaranjada. Y aquí reside el núcleo del horror de esta leyenda. La víctima sigue viva, aturdida, traumatizada, pero consciente. Sin embargo, ya no es la misma persona. Al ponerse de pie, temblando, nota que el mundo parece un poco más grande. En realidad, es él quien se ha vuelto más pequeño. Ha perdido varios centímetros de altura. Su piel, antes pálida por la pérdida de sangre, ahora tiene un tono rojizo permanente, como si estuviera teñida desde dentro. Ha sobrevivido, pero una parte de él así ha sido digerida, absorbida, aniquilada. El terror para la víctima es doble. Primero, el recuerdo insoportable de haber sido tragado vivo. Y segundo, la comprensión devastadora de que el proceso no ha terminado. Apenas ha tenido tiempo de asimilar su nueva y encogida forma, cuando ve que el Yara Mayabo, tras su siesta digestiva, vuelve a tener hambre. La criatura lo mira de nuevo con sus ojos vacíos. Se acerca con su bamboleo característico y se aferra a él una vez más con sus ventosas. El ciclo vuelve a empezar. El drenaje de sangre para debilitarlo, el engullimiento, la siesta y la regurgitación. Y con cada nuevo ciclo, la víctima emerge aún más pequeña, aún más roja, y con su mente y sus recuerdos cada vez más borrosos. Es un proceso de borrado, una tortura metódica que destruye el cuerpo y el alma. Esta no es una simple cacería, es un proceso de fabricación. El Yara Mayhajo no mata a sus víctimas, las recicla, las deshace y las reconstruye a su propia imagen. Con cada ciclo, la humanidad de la presa se erosiona, reemplazada por la esencia del monstruo. La pregunta que la leyenda nos obliga a hacer no es si la víctima morirá, sino cuándo dejará de ser ella misma. ¿En qué momento, después de haber sido encogida y teñida de rojo una y otra vez, la mente finalmente se romperá y aceptará su nuevo destino? El objetivo final no es la muerte, es la asimilación, es la creación de un nuevo monstruo, condenado a perpetuar la misma pesadilla que él mismo sufrió. Una historia tan extraña y grotesca como la del Yara Mayhajo no nace en el vacío. Detrás de su terror corporal se esconde una función social y una sabiduría ancestral. En su nivel más básico, la leyenda es una de las herramientas de supervivencia más eficaces jamás concebidas, un cuento del coco. El bush australiano es un entorno de una belleza implacable, pero también de peligros muy reales. Un niño que se aleja del grupo puede perderse en cuestión de minutos, sucumbir a la deshidratación o enfrentarse a depredadores reales como serpientes o dingos. La historia de un pequeño hombrecillo rojo que te atrapa si descansas solo bajo una higuera era una forma increíblemente poderosa para los ancianos de las tribus de inculcar un sentido de prudencia y obediencia en los más jóvenes. El miedo al monstruo era, en esencia,
un respeto saludable a la naturaleza salvaje. La leyenda también enseña una lección más profunda sobre la relación con el entorno. La higuera, el lugar de caza del Yara-ma-ya-ho, es a menudo una fuente vital de alimento y de sombra. Al convertir este lugar de aparente seguridad en el centro de la amenaza, el mito advierte en contra de la complacencia. Enseña que la naturaleza debe ser siempre tratada con respeto y cautela. No puedes simplemente tomar sus regalos, su sombra, sus frutos, sin estar alerta, sin comprender que es un mundo con sus propias reglas, muchas de las cuales son invisibles y peligrosas para los humanos. El monstruo que se esconde en el árbol es un recordatorio de que cada rincón de la naturaleza, por muy acogedor que parezca, tiene un poder y una historia que deben ser respetados. Pero el verdadero núcleo del terror de esta leyenda, lo que la hace tan perturbadora, es la naturaleza de su ataque. La mayoría de los monstruos del folclore mundial te matan, te desgarran, te devoran, te beben la sangre. Tu historia termina. El Yara-ma-ya-ho es infinitamente más cruel. No te concede la liberación de la muerte. Te obliga a ser un testigo consciente de tu propia aniquilación. El ciclo de ser engullido y regurgitado es una metáfora del borrado absoluto de la identidad. Con cada ciclo, pierdes una parte de tu físico, de tu estatura. El color de tu piel cambia. Y con ello, se van también tus recuerdos, tu personalidad, tu yo. Es el miedo a no morir, sino a ser deshecho, a ser reducido a la nada pieza por pieza, mientras tu conciencia aún está presente para registrar el horror. Y el acto final de esta aniquilación es la transformación. El destino de la víctima no es el olvido, sino la perpetuación de la pesadilla. Al convertirte en un nuevo Yara-ma-ya-ho, no solo has perdido tu propia identidad, sino que te ves forzado a convertirte en el mismo ser que te destruyó. Es un eco terrorífico del ciclo del trauma, donde la víctima se convierte en verdugo, condenada a infligir a otros el mismo sufrimiento que padeció. Es una maldición que se autopropaga, un virus monstruoso que se replica a través de sus propias presas. Este concepto es de una crueldad psicológica mucho más profunda que la de una simple bestia depredadora. Es la idea de que puedes llegar a convertirte en la personificación de tu propio peor miedo. Así, el Yara-ma-ya-ho se establece como una de las criaturas más singulares y complejas del folclore mundial. Es un tipo de vampiro que no bebe sangre para alimentarse, sino para preparar a su víctima. Es un tipo de zombi que no se crea a partir de un bocado, sino a través de un proceso digestivo grotesco. Es la encarnación de una advertencia práctica, un símbolo del respeto a la naturaleza y una metáfora aterradora sobre la pérdida de la identidad y el ciclo del trauma. Es la prueba de que la imaginación humana, en su intento de dar forma a sus miedos, a veces crea monstruos cuya crueldad reside no en su fuerza, sino en su método. Gracias por acompañarnos a las extrañas y antiguas tierras de Australia. La historia del Yara-ma-ya-ho nos demuestra que la creatividad del folclore para generar terror no tiene límites, y que a veces los monstruos más pequeños son los que esconden las pesadillas más grandes. Ahora nos gustaría saber tu opinión. ¿Qué destino te parece más aterrador? ¿Una muerte rápida a manos de un depredador? ¿O ser consumido y renacer lentamente como tu propio monstruo? Si quieres seguir explorando las pesadillas más extrañas de cada rincón del planeta, te invitamos a unirte a nuestra comunidad suscribiéndote al canal. No olvides consultar las fuentes y los libros recomendados en la descripción para profundizar en esta y otras leyendas. Algunos de esos enlaces pueden ser de afiliado, una forma de apoyar nuestro trabajo sin coste para ti.